con Dios. ¿Concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Continúa la lectura en Romanos 7, verso 9, que dice: en un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y por medio de él me mató. Podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Verso 14. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Lo que yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza humana, no habita el bien. Porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Wow, y qué pasaje el que el apóstol Pablo nos está dejando en este capítulo 7. Y quizás hasta puede ser un poco confuso, ¿verdad? Si uno lo lee así en frío. Pero lo que Pablo está hablando es acerca de la ley y cómo la ley es buena. Sin embargo, el pecado la pone como en nuestra contra, porque al final desnuda nuestra imperfección o desnuda nuestro pecado, ¿verdad? Y entonces, a causa del pecado, somos condenados, la ley nos condena, pero viene la gracia y Cristo, y a través de lo espiritual, trae redención a ese pecado o a esa condenación que la ley podría traer, ¿no? Definitivamente. Y creo que, digamos, aquí lo que me llama mucho la atención, porque dice, en un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. O sea, evidenció mi poca capacidad de cumplir lo que Dios espera, las expectativas de Dios, y mi gran deseo o mi gran expectativa por ir tras lo tentador del pecado, ¿verdad? O sea, sí, le doy la espalda a Dios porque quizás cumplir reglas parece muy difícil y es más fácil ir detrás del pecado. Creo que por ahí va un poquito la introducción del apóstol Pablo. Y es que si usted recién está sintonizando el programa, queremos contarle que acabamos de leer Romanos 7 y Pablo nos está hablando sobre el pecado y sobre cómo realmente en el fondo de nosotros no queremos hacer el pecado, pero terminamos pecando. Y se me venía la imagen, cuando Julio estaba hablando, se me venía la imagen de a mis 17 años, 15 por ahí, cuando mi mamá me decía: Rosalinda, te encargo que tengas lavado los trastes para cuando yo regrese del trabajo. Y yo quería, de verdad, yo quería. ¿Qué querías? No, pero había una fuerza más poderosa en mí que me hacía querer seguir estando en mi cama viendo películas o solo jugar con mi hermano o hacer algo más que no fuera lavar los trastes. Pero en el fondo yo quería, porque sabía que mi mamá es mi autoridad y la quiero mucho. Ajá. Pero lo que no quiero, eso hacía. Y lo que quería, eso no hacía. A mí me parece que definitivamente se puede ver eso y en muchas otras cosas, ¿verdad? Cosas sencillas y a veces cosas bastante más complicadas. Pero el tema es esa doble naturaleza. Ajá. Y pareciera a veces incluso como que alguien se quiere quitar la responsabilidad y dice, pero yo no fui, fue mi mano. O sea, fue el pecado que habita en mí. Okay. Pero Pablo lo que está haciendo es
haciéndonos notar que dentro de nosotros hay dos naturalezas. Es como que una computadora que tenga dos sistemas operativos, ¿verdad? Y puede funcionar en un sistema o puede funcionar en otro sistema. Tiene su emulador todavía ahí. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos es el verdadero yo? Ajá. Y entonces lo que hace Pablo es decir, miren, el verdadero yo no es ese que sí le dan ganas de quedarse mirando películas y quedándose haciendo otras cosas. Ajá. El verdadero yo es el que ama al Señor y quisiera hacer las cosas bien, pero encuentro que hay una lucha. Tal vez lo que decías, Aner, cuando dijiste, yo no tengo ningún impostor, pero después dice uno, todavía tengo esa batalla internamente. Sí. Pero tal vez vos has dicho, yo no soy ese que quiere hacer lo malo, yo soy el que quiere hacer lo bueno. Y eso es precisamente lo que dice Pablo. Dice, yo en mi carne no puedo. O sea, cuando estoy en el sistema operativo de la maldad, todo me sale malo. Pero cuando me conecto con Dios, cuando me conecto con el Espíritu Santo, yo soy el que quiere hacer las cosas. Y un poco la pregunta es, ¿quién somos, verdad? Ajá. Somos ese hijo de Dios que hemos lo que hemos creído. Yo pienso que hay quien puede, por ejemplo, no acercarse a la iglesia diciendo, es que yo definitivamente eso no puedo. Y tal vez desanimado se descarta desde el inicio. Pero la verdad es que todos tenemos esa lucha, ¿verdad? Ujú. Y creo que es un ejemplo que si Pablo la tenía, no sé si alguien dirá, yo sí ya no la tengo, ¿verdad? Ah, imagínate. Isa, y yo me ponía a pensar cabalmente. Dice, el hombre interior, el hombre en tu mente, el hombre interior, Ujú. se deleita en la ley de Dios. Encontramos deleite. Sin embargo, la ley del pecado está en mis miembros. Y me ponía a pensar cuál es lo que hace la diferencia, y la diferencia la hace el Espíritu Santo de Dios. Y amigo, a ver, si en este momentito, ¿verdad? Y estás pensando en todos los pendientes y en todo lo que tienes en tu agenda y todo lo que tienes que hacer durante esta semana, los pagos que tienes que hacer, etcétera, etcétera. Pues uno entra a veces en ese estado de ansiedad o de preocupación, pero siempre te hacemos ese reto, aquí te lo hemos hecho varias veces, en que, ¿qué tal si por unos momentos callas esos pensamientos? Espíritu Santo de Dios, guíame, ¿verdad? Guíame en esta mañana. ¿Y qué tal si te inspiras a través de una música de adoración y tienes una conversación con Dios? Vas a encontrar una gran diferencia. Y yo me ponía a pensar en lo que decía Rosalind. Y era, ¿qué es lo que nos hace estar ahí sin avanzar, sin qué hacer, cuando sabemos que tenemos una responsabilidad? Es esa comodidad de este momentito, ¿verdad? Y si te das cuenta, todo lo que se denomina como pecado, aquello que es errar al blanco, nos hace sentir mal siempre. Siempre nos hace sentir mal. Y cuando hacemos lo correcto, nos sentimos bien, nos sentimos contentos. Cuando sabes que tenías que hacer algo y lo haces, te sientes muy bien. Ahora bien, ese es el engaño que viene el pecado en nuestro ser, ¿verdad? Nos ilusiona con algo que no nos lleva a nada que nos haga sentir bien permanentemente. Lo cometimos y decimos, ¿por qué? Eso está como aquella analogía de llegar tarde, ¿verdad? Yo sabía que tenía que salir un poquito más temprano, no quería enfrentarme. Yo sabía que tenía que despertarme un poco más antes, pero lo sabemos, ¿verdad? Y yo creo que la gran diferencia la hace siempre el Espíritu Santo. Y un pensador dice por ahí que el pecado tiene la capacidad de traernos una ilusión, un espejismo que va en tres direcciones. Una, que nos engañamos pensando en la satisfacción que vamos a encontrar en él, la satisfacción que va a traer. Dos, nos engañamos en que tenemos justificación para hacerlo, ¿verdad? Yo lo hice, ¿por qué? Y tres, nos engañamos de la probabilidad de escapar de las consecuencias. Y entonces viene el impostor dentro de nosotros y nos dice, cuando pecas, realmente estás teniendo tú el control. O sea, no, obviamente no nos dice estás pecando, sino nos dice toma tú el control de, encuentra satisfacción de, no vas a tener consecuencias. Ese es el impostor que nos dice no pasa nada. Sin embargo, Pablo dice esto es condenación, ¿no? O sea, vivir de esa manera trae condenación. El impostor dice no, tú eres verdaderamente libre. Y me encantó porque fuera del aire estábamos hablando con Huguito del tema y él mencionó un ejemplo que me parece muy ad hoc a esto que estoy mencionando. No, vamos a mencionarlo. Es que el pecado te engaña. Es decir, cuando alguien cree que se está satisfaciendo, siente que lo logró, incluso a veces cuando está haciendo algo malo. Después se siente mal, como decía Saner, pero a veces ese después ya es demasiado tarde. Mientras tanto, pareciera que se disfruta, el pecado puede ser atractivo.
Y pues hay una película donde sale un ser mitológico de la Tierra Media que se vuelve malo, que le llaman Gollum, ¿verdad? Y pelean por, Sí. por una joya. Precioso. Y en una escena final, finalmente se queda, y dice, finalmente lo atrapa, pero va cayendo hacia el fuego, hacia la lava del volcán. Pero en ese momento, este personaje no está pendiente de que va a caer, de que va a morir, sino que va es feliz, que finalmente tiene, y dice, mi precioso, dice, para los que saben de qué se trata. En ese momento en la escena lo pintan muy bien, él feliz de que lo encontró, sin saber que va a su muerte inevitable, ¿verdad? Y a veces eso era el ejemplo que platicábamos con Julito, de que cuando el pecado nos ha engañado, caminamos haciendo el mal, a veces sin medir y sin darnos cuenta que es un engaño que nos lleva a la destrucción de nuestra propia vida. Y es precisamente parte de lo que queremos hacer, de decir, si tú vas en un camino de maldad, si tú incluso algo te suena, pero no te has dado cuenta bien porque hasta te parece que lo disfrutas y tú te identificas más que eres el pecador y no el justo, digamos, que pues tienes que pedirle al Señor que te traiga arrepentimiento. Si tú no te arrepientes, no te parece mal, dices, Señor, mira, ayúdame a desear seguirte, ¿verdad? Ayúdame a desear no desear esto, porque estoy caminando mal, ¿verdad? Y es que fíjense que platicábamos con Huguito antes de comenzar el programa de que solemos decir que, por ejemplo, si nos quitáramos la máscara, todos verían nuestro pecado. Pero realmente llegábamos a la conclusión que quitarnos la máscara sería quitarnos el pecado y volver a la identidad del Señor. O sea, eso sería quitarnos la máscara, pero realmente lo vemos contrario, ¿verdad? Lo vemos como que nuestra verdadera identidad es el pecado, cuando realmente Dios tiene una verdadera identidad para nosotros. Una pregunta para la audiencia, ¿verdad? Si usted le preguntamos, ¿usted es justo? Usted puede decir, ¿yo soy justo? O usted lo que le sale es, yo soy pecador, ¿verdad? O sea, ¿con qué se identifica uno, verdad? Y, por supuesto, todos pecamos, pero ¿dónde está nuestra identidad, verdad? ¿Qué pasa? ¿Quién es el verdadero yo? Y es que justamente, ¿verdad? ¿Qué voz estoy escuchando? ¿La voz que viene de Dios o la voz que viene del enemigo? O el enemigo siempre me va a acusar y me va a decir, ¿verdad? Mentiroso, falso, hipócrita. Y me va a decir 1000 cosas malas. Sin embargo, Jesús, y date cuenta algo, Jesús siempre te va a recibir con palabras de amor, aunque siempre también nos vamos a sentir como retados para bien, no acusados. Y entonces, ¿cómo inicias esta semana, verdad? Dios mío, ¿verdad? Tu gracia va delante de mí, me abre camino, soy un campeón, todo lo puedo en ti. Señor, encuentro nuevas fuerzas y visión de un águila, fuerzas de búfalo. Voy con todo, Dios, y tengo tu gracia. Es esa la situación, pero si te das cuenta, si haces ese ejercicio, muy normalmente el enemigo viene y te dice, sí, pero acordate que debes, que tenés, que... Y tenemos esa conversación. ¿A quién le estás prestando atención? El Espíritu Santo de Dios. Jesús te habla y te atrae con palabras de amor. El enemigo siempre va a hacerse sentir mal, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a saber cuál es esa área débil en la que debemos rendir a Cristo totalmente. Yo pensando en esto también decía, bueno, pero entonces para poder vencer el pecado o permitir que el pecado sea vencido en mí a través de Cristo, porque solo es Cristo al final quien lo vence, tengo que primero aceptar que hay un área que es mi área débil, hay un área en la que peco con mayor facilidad, porque ya cuando lo acepto, entonces puedo ir y rendirlo a Cristo Jesús, rendirlo ante Él y que todos mis pensamientos sean llevados a la obediencia de Cristo. Entonces creo que lo primero sería esa humildad para aceptar, bueno, sí hay un área, tal vez yo no llego tarde, pero digo muchas mentiras. Tal vez yo no digo mentiras, pero me cuesta cuidar mi cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Entonces, esa aceptación y luego rendirlo a la obediencia de Cristo. Ahora, digamos, esta parte, el pecado está allí y tenemos una lucha continua nosotros con esta parte pecaminosa de nuestro ser, pero Cristo vino precisamente para redimirnos, ¿no? Y creo que es algo que debemos recordar, porque quizás lo que nos dice la cultura es, con el tema del tú puedes y tú puedes lograrlo, la verdad es que no podemos solos. Necesitamos rendirnos y dejarlo que Él tome el control de nuestra vida
para ser redimidos. Su gracia, su favor, su perdón están a la disposición de nosotros, pero necesitamos rendirnos. Y rendirnos al Señor, pero no rendirnos nunca al pecado, porque también a veces podemos decir, es que yo así soy, digamos, ¿verdad? Y para mí un ejemplo de cómo tratar con el pecado es como trata uno, digamos, con una enfermedad grave. No vamos a mencionar ninguna, pero si alguno tiene una enfermedad grave, yo estoy seguro que va con el doctor, hace las cosas que necesita, a veces hasta cambian de hábitos, comen diferente, empiezan a hacer ejercicio, porque nunca van a decir, bueno, ahora ya me dio, rapidito que se vaya y así me voy luego, digamos. Generalmente no es esa la actitud, ¿verdad? Y yo pienso que de la misma manera uno no puede aceptar el pecado como, bueno, así soy yo, sino que pues nos tocará que luchar toda la vida, pero lucharemos todos los días entonces, Pelear la ¿verdad? buena batalla. Y entonces eso es precisamente el concepto de pelear la buena batalla, de continuar, de perseverar, porque yo nunca me voy a rendir a pensar que ese soy yo. Ajá. Precisamente esa es mi lucha, esa es nuestra lucha y nosotros podemos perseverar en la batalla, peleando continuamente contra la batalla, rindiéndonos ante Dios para no rendirnos ante el pecado. Perfectamente, creo que lo resumiste ahí, Huguito. Rendiéndonos ante Dios para no rendirnos ante el pecado. Y creo que es un momento perfecto para que oremos al Señor. Y creo que este tema toca fibras, ¿verdad?, en nuestro interior y que hoy necesitamos presentar delante de Él. Así es, yo creo que es un lindo tiempo para orar, así es que te pido que me acompañes en esta palabra de oración. Amado Dios, iniciamos esta semana y reconocemos, Señor, que deseamos hacer el bien y a veces no lo hacemos. Y que ese hombre interior en mi corazón, en mi mente, se deleita en tu ley, pero muchas veces mis miembros no lo hacen, no lo siguen, pero esta mañana me declaro valiente, me declaro atento a tu voz y me declaro redimido, perdonado y fortalecido en ti para pelear mis batallas con determinación, Señor, y con valentía. En el nombre de Jesús, esta semana será gloriosa, esta semana haré lo que tengo que hacer en mi familia, las conversaciones que tengo que tomar. De igual manera trabajaré diligentemente y me inspiraré en ti todos los días porque tú eres mi esperanza. Y declaro, Dios, que esta batalla que estoy viviendo, cada uno de nosotros estamos viviendo, tiene ya un vencedor que es en ti, Señor. Nos declaramos fuertes en ti y nos declaramos redimidos en ti en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sí, vamos a un corte comercial y regresamos en breve para seguir conversando acerca de ¿eres un impostor? Has sido redimido y diseñado con un propósito. Eres amado por Dios. Alcanza tu máximo potencial, descubriendo tu identidad real. Y la lectura de este libro, escrita por Brennan Manning, nos invita a reconocer esa parte. Nos invita a reconocer esa parte de nosotros que intenta aparentar, controlar y esconder nuestras fragilidades para ganar aceptación. Manning describe al impostor como esa voz interna que nos lleva a vivir desde la máscara, a buscar aprobación en lugar de autenticidad y a huir de la gracia de Dios con tal de mantener una imagen de perfección. Lleno de ejemplos del día a día cotidianos, el autor nos ayuda a identificar cómo este falso yo se infiltra en nuestras relaciones, en nuestra fe y en nuestra vida diaria. Sin embargo, más que señalar el problema, Manning abre un camino de esperanza, el retorno a la verdadera identidad como hijos amados de Dios. Esta temporada recordaremos que no necesitamos demostrar nada ni ganarnos el cariño divino porque la gracia ya nos ha alcanzado. Al dejar de lado al impostor, aprendemos a vivir con libertad, honestidad y plenitud, abrazando nuestra vulnerabilidad como el lugar donde Dios se manifiesta con mayor ternura. Es una lectura que inspirará a soltar las máscaras y a redescubrir la paz de ser auténticamente quienes somos. Desde la publicación del impostor que vive en mí, ha habido más comentarios acerca del tema del impostor que de todos los demás capítulos juntos. Bueno, el impostor sigue reapareciendo con nuevos disfraces. El imitador de mi verdadero yo me acecha. Su última artimaña es sacar provecho de mis mejores momentos y bloquear cualquier recuerdo acerca de si he tomado mis píldoras antidepresivas y vitaminas esta mañana. Astuto y mañoso. Este farsante explota y me quiere poner una amnesia temporal para hacerme olvidar de que todo lo que soy es por gracia.
que por mí mismo no puedo obtenerla, aun cuando recibirla sea un regalo. Es decir, la gracia de comprender que la gracia es gracia. En lugar de estar desconcertado ante el amor de Dios, en lugar de sentir la más sincera gratitud por la abundancia de sus dones, invade mi corazón una sensación sin vergüenza de satisfacción acerca de mis logros y un sentimiento seguro de superioridad. Este impostor está desconcertante, es desconcertante, astuto y seductor. Me persuade a abandonar mi verdadero yo, el de ser amado hijo de Abba, Padre, y convertirme en alguien más. Mi mayor dificultad, dice el autor, en estos últimos años ha sido traer al impostor a la presencia de Jesús. Todavía tengo la tendencia a lastimar al falso yo, a golpearlo por ser egoísta, a conseguir desalentarlo, desanimarlo y a decidir que mi supuesta vida espiritual no es más que algo con lo que sigo luchando todos los días. Esta manera de hacerme daño tenía un trasfondo muy personal. Tenía 23 años y era novicio en Washington, D.C. En la orden se practicaba una disciplina espiritual antigua en ciertas noches. Un clérigo se colocaba junto a la escalera en el primer piso y recitaba en voz alta lentamente el Salmo 51 en latín. Miserere me, Domine secundum misericordiam tuam. Mientras tanto, nosotros subíamos a nuestras celdas en el segundo piso con un látigo casero parecido a una cuerda de teléfono de unos 30 centímetros. Durante todo el salmo nos azotábamos la espalda con rapidez intentando apagar el fuego de la lujuria, es lo que dice el autor del libro. Yo lo hacía con tanta fuerza que me provoqué ampollas de sangre. Al día siguiente, en las duchas, un compañero vio mis heridas y se lo contó al maestro, quien me reprendió por mi exceso de fervor. En el fondo, yo solo quería agradar a Dios desesperadamente. Mi hermano Dismas, que estaba en la celda de al lado, lo llevaba aún más lejos. Podía escuchar cómo se golpeaba con tanta brutalidad que temía por su salud y hasta por su cordura. Un día me arriesgué a mirar por la rendija de su puerta. Tenía una sonrisa extraña, un cigarrillo en una mano y con la otra golpeaba la pared rítmicamente. ¡Pum, pum, pum! ¿Qué sentí? Lástima por él y regresé a mi celda con un incómodo aire de superioridad espiritual. Hoy sé que la flagelación no sana ni el cuerpo ni el alma. El falso yo que habita en nosotros necesita salir a la luz y presentarse delante de Jesús. De lo contrario, sentimientos como la desesperanza, la confusión, la vergüenza y el fracaso nos acompañarán desde que amanece hasta que termina el día. Escribir El impostor que vive en mí fue una profunda experiencia espiritual para mí y me gustaría compartir una última reflexión antes de comenzar. Ciertas verdades pueden expresarse solamente desde el pozo de la desesperación. Al tratar de describir el trascendente misterio del amor de Dios, empleé una gran cantidad de adjetivos, tales como infinito, extravagante, impresionante, inefable e incomprensible. Aun si se utilizaran todos juntos, todavía serían inadecuados por una sencilla razón. Una palabra se queda corta para describirlo. Antes de comenzar este viaje, quiero compartir contigo algo que me dejó mi antiguo director espiritual, Larry Haim, ya retirado. Él escribió una bendición que me marcó profundamente. Escucha qué hermosa bendición. Dice, que tus expectativas se desarmen, que tus planes se detengan, que tus deseos se desvanezcan para que puedas vivir la sencillez y la dependencia de un niño y así bailar y cantar en el amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también dijo que hoy, aquí en la tierra, descubras la maravilla y la belleza de ser hijo de un Dios que te ama y reconozcas que eres templo del Espíritu Santo por medio de Jesucristo nuestro Señor. Wow, no sé si querría esa bendición por la parte inicial, ¿verdad? Sí. Pero bueno, sigamos leyendo. Dice unas palabras finales antes de comenzar. El 18 de febrero de 1956, en una pequeña capilla en Loretto, Pensilvania, fui emboscado por Jesús de Nazaret. El camino que he transitado estos últimos más de 38 años fue salpicado por victorias desastrosas y derrotas magníficas, éxitos que empobrecen el alma y fracasos que mejoran la vida. Las temporadas de fidelidad y de traición, los periodos de consolación y de desolación, de fervor y de apatía, no son desconocidos para mí. Y hubo situaciones en las que la presencia de Dios que sentí fue más real que la silla en la que estoy sentado.
La palabra rebotó en todos los rincones de mi alma y una tormenta que me llevó a lugares que nunca había visitado. Hubo momentos en los que me sentí reflejado en esas palabras irónicas de Mae West. Yo solía ser Blancanieves, pero cambié. Hubo un tiempo en que la palabra me parecía tan pasada de moda y tan insípida como una comida sin sazón. Ese fuego que alguna vez me apasionaba se fue apagando poco a poco. Confundí emoción vacía con verdadera sabiduría. Miré el idealismo juvenil como simple ingenuidad y terminé eligiendo baratijas en lugar de aquello que realmente tiene valor. Si algo de esto resuena contigo, quizá valga la pena detenerte en este libro y darte el espacio para reconectar con tu identidad más profunda, la de ser hijo amado de Dios. Bienvenido a este viaje en donde dejaremos al impostor que vive en ti y en mí. Brennan Manning. ¡Wow! ¡Qué forma de empezar el libro! Él habla y dice, en el fondo yo solo quería agradar a Dios desesperadamente y está hablando del autocastigo que se impartía, ¿verdad? Cuando se lastimaba. Y creo que muchas veces nosotros también podemos encontrarnos ahí, quizás no dándonos de golpes literalmente, pero sí con, por ejemplo, con agendas llenas de activismo, en donde queremos como compensar cosas y desesperadamente lo que queremos es como agradar a Dios, ¿verdad? Y nos saturamos de cosas o de otras maneras, pero nosotros también podemos encontrarnos en esa parte de lo hago porque desesperadamente quiero agradar a Dios. Y llevándolo a diferentes áreas, e incluso ese momento en el que quiero sacar las mejores notas todo el tiempo y siempre ser el que saca 100, siempre ser el que tiene el primer lugar en todo, porque estoy queriendo agradar a Dios y está bien querer agradar a Dios, pero tenemos que recordar que todo lo que logramos es por su gracia y que si hay algo que es primero que todo es buscar ese tiempo en el Señor, porque también muchas veces en el afán de ser mejores personas estamos olvidando los tiempos con Dios y entonces mi agenda está llena, mi casa está perfectamente limpia, mis puntuaciones en el colegio son perfectas, pero ¿y mi tiempo de oración con Dios? Se quedó fuera de. Sí, y yo creo que dice el consejo para mí clave porque justamente podemos estar lleno de muchas actividades buenas, ¿verdad? Que son buenas y son para la gloria de Dios, pero nos sentimos tan ocupados y tan metidos en tanto que hacer que se nos olvida la presencia de Dios, ¿verdad? Y la recomendación de esta parte que leíamos era justamente esta, es traer a ese falso yo a la presencia de Dios. Te cuento aquí en confianza entre amigos, ¿no? Para poder estar acá en Verdad con Dios, nosotros leemos el contenido antes, ¿verdad? Lo meditamos, lo contrastamos. Por supuesto nos genera ciertas incomodidades, ¿verdad? Y venimos para poderlo meditar. Pero imagínate que solamente lo estudiáramos y no le preguntáramos, Dios, ¿qué quieres decir? Guíanos en esto. La responsabilidad de poder emitir un comentario aquí. Por supuesto es importante hacer tu tarea. Por supuesto es importante cumplir con tus responsabilidades, ¿verdad? Que ya tienes asignadas. Sin embargo, por favor, dedícale tiempo a venir ante Jesús y decirle, Dios, aquí está todo lo que tengo por delante. Recuerdo que cuando vengo para acá a Vaya con Dios, puedo distraerme quizás con lindas canciones, pero yo recuerdo que Dios me dice siempre, ¿verdad? Platiquemos, ¿verdad? Esa invitación a que conversemos puede ser mucho más valiosa que cualquier contenido que pueda estar escuchando. Yo quisiera hacer una observación. Obviamente nosotros nos tenemos que identificar con el yo hijo de Dios, como él termina. Pero precisamente en ese identificarnos con el yo hijo de Dios, en nuestra mente a veces hemos comprado la idea de que tiene que ser una persona perfecta, lo que estabas diciendo tú. Y entonces en nuestro deseo de agradar a Dios, incluso de identificarnos con la identidad que Dios nos dio, a veces nos equivocamos y queremos ser perfectos, pero la realidad es que no lo somos. Y entonces encontramos esa otra naturaleza y eso nos desanima. Perdón si traigo un ejemplo muy específico, pero antes habían unas historietas en los diarios que salían que había algo que se llamaba el Doctor Merengue. No sé si alguien de la audiencia sabe quién era. Pero básicamente era una persona que... Ellos no habían nacido. Miraba algo, digamos, escuchaba algo y decía un comentario muy correcto. Pero salía un personaje a la par que decía,
un comentario completamente diferente que podía ser soez, podía ser incorrecto desde el punto de vista de todos los puntos de vista, pero como que sacando que ese era el verdadero yo. Ajá. El asunto es que nosotros tenemos que entender que en nuestro yo hay dos naturalezas, como lo leímos antes. Entonces, que a veces salgan cosas así de adentro, lo que nos muestra es que nosotros tenemos que trabajar en eso. No es que tengamos que identificarnos y decir, yo soy ese yo malo que está ahí, pero tampoco somos perfectos. Entonces, ahí hay una complejidad de que eso lo que tenemos que hacer es traerlo al Señor para que sea restaurado y no esconderlo. Entonces, es cierto que tenemos que identificarnos con el yo bueno, por así decirlo. También esas angelitos o demonitos que le ponen a uno. Tenemos que reconocer que en nosotros hay áreas no restauradas, no esconderlas, pero no identificarnos con ellas. Y creo que eso es algo complejo, que todos estamos en un camino y es interesante que nos lo traiga, ¿verdad? Los cristianos tenemos los mismos problemas que las personas no cristianas. Nunca debemos sentirnos superiores. ¿Cuál es la diferencia? Que podemos correr a Jesús. Y el apóstol Pablo lo decía en el pasaje que leíamos, miserable de mí. Y él hablaba, o sea, él mostraba, desnudaba su imperfección de sus luchas. Lo que quiero hacer no hago, ¿verdad? Y él lo mostraba. Y el autor también nos dice de esa parte de intentar aparentar, controlar, esconder nuestra fragilidad para ganar aceptación. Que son cosas que solemos practicar y es un poco en la línea de lo que hablabas, ¿verdad? Todos me tienen que ver perfecto, me tienen que ver santo, ¿verdad? Porque de lo contrario, pero santo en apariencia, cuando realmente lo que deberíamos de estar haciendo es rendirnos al Señor, postrarnos al Señor, humillarnos delante del Señor para buscar la santidad todos los días y no solamente llenarnos de apariencia. Y a mí me surge esta pregunta, dejo la pregunta aquí al aire para mis compañeros, porque me surge esta pregunta, ¿será entonces que lo que nosotros creemos perfecto, nuestra percepción de la perfección, no necesariamente es la percepción de la perfección de Dios? Tal vez esa perfección que yo espero no es lo que Dios ve como perfecto. Dejo ahí la pregunta a mis amigos. ¿Alguien la quiere contestar? Aner tiene ganas de... Pero antes, mientras la piensa Aner, yo definitivamente no es lo mismo, pero una cosa interesante es de que a veces uno, por medios humanos o las ideas que uno busca, trata de encontrar esa perfección y pues tenemos el caso del autor que nos dice que se daba latigazos y todo. Y aunque la Biblia claramente, Colosenses 2, dice que hay cosas que podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, dice, una religiosa abnegación, severa disciplina, pero a la persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos, dice Colosenses 2:23. Entonces a veces nosotros estamos en esa, en pensar que con mucha disciplina vamos a lograr las cosas, pero ese no es el camino, ¿verdad? Entonces una vez oí un predicador que dijo, está alguien que dice, no voy a comer pastel, ¿verdad? No voy a comer pastel. Pero lo que pasa es que entonces solo está pensando en el pastel. Y dice, si es de Dios, que haya parqueo en el lugar. Dice, y entonces después de dar 14 vueltas había parqueo, entonces es del Señor. Dice, se come el pastel. Pero el asunto del ejemplo es de que la disciplina tiene la misma fuerza que nuestra carne. Entonces, si nosotros ponemos más disciplina y la hacemos así más fisicoculturista, también subió la fuerza de la carne en nosotros. Entonces vuelven a estar al mismo nivel y nosotros no logramos vencerlo. Por eso es que tiene que ser Jesús. Y justamente lo que decía Rosalind era de ese tema, ¿verdad? Si todo lo contrastamos con Jesús, nuestro esfuerzo, nuestra perfección, queda muy por debajo, ¿verdad? Contrastado con Jesús. Me recordaste de aquella canción de Jacobo Ramos que decía, si acaso se me nubla, si acaso se me escapa. Y solo una cuestión, es como cuando a veces decimos, no hombre, qué pila soy. La canción mencionaba, llévame al madero, ¿verdad? Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, llévame a la cruz. Y cuando lo contrastamos con Jesús, las cosas cambian y tenemos mejor claridad, ¿verdad? El autor también nos decía, no necesitamos demostrar nada ni ganarnos el cariño divino, porque la gracia ya nos ha alcanzado. Algo que las personas solemos hacer
es querer agradar a las personas para ganarnos su favor. Y entonces aparentamos cosas, ocultamos cosas de nuestra vida, pero en Dios no necesitamos ocultar nada, sino nosotros debemos estar con la claridad de que Él ya pues derramó la gracia hacia nosotros y nos ha llenado de su favor. O sea, no necesitas llenar tu agenda para que Dios te ame. Dios ya te ama. Porque Él nos amó primero y a mí me encanta que Cristo es contracultura. Porque de pronto estamos tan metidos en el mundo y las cosas del mundo, porque estamos en este mundo, pero no somos de acá. Recordemos que vamos a una eternidad, pero estamos tan metidos en las cosas del mundo que creemos que Jesús, que Dios es como ese jefe al que le tengo que estar entregando reportes perfectos todo el tiempo. Pero Cristo no es así, no es una relación laboral. Es una relación espiritual directa con nuestro Padre que nos conoce perfectamente y nos ama. Y aunque rechaza el pecado, sí, no nos rechaza a nosotros. Él nos ama constantemente. Definitivamente. Aquí la producción me mandó que el doctor Merengue es una especie de Mr. Hyde criollo. Mr. Para Hyde. los que nos escuchan en otras latitudes, está el doctor Jekyll y el doctor Hyde, ¿verdad? Ajá. Sí, es. Qué cool. El doctor Jekyll y el doctor Hyde, porque a veces uno expresa cosas, ¿verdad? Y este es un alter ego, un yo escondido. Un yo escondido. Y creo que es lo que nos habla, en lo que nos habla el autor, ¿verdad? Qué difícil es porque a veces ese yo escondido nosotros mismos lo juzgamos feo, ¿verdad? Desagradable. Y no lo queremos mostrar. Y tampoco es para publicarlo en la prensa. El asunto es que hay que llevarlo al Señor Jesús. Así que es quizás un buen momento para pedirle al Señor, Huguito, que traer lo que somos, ¿verdad? Y quizás también, si estamos en esa lucha de querer comprar el favor del Señor, porque es algo que regularmente intentamos, nuestro impostor está queriendo hacer cosas para agradar o para ganar el favor, cuando realmente en la cruz ya recibimos lo que necesitábamos. Definitivamente vamos a orar entonces y mire, vamos a orar esto. Le vamos a dar gracias a Dios porque Él ya nos ama y no tenemos que ganarnos su amor. Si usted tiene algo que quiera pedirle perdón al Señor, también pídale perdón al Señor. Y nos vamos a acercar a Él pidiéndole que en esta etapa que viene y que vamos a estar leyendo este libro y usted en las cosas que esté, sea una etapa de transformación. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque tú nos amaste. Padre, y reconocemos que tú nos amaste siendo nosotros aún pecadores, que tú viniste a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque yo sé que no tengo nada que hacer para ganar tu amor y tampoco no hay nada que yo pueda hacer que haga que tú me dejes de amar. Padre, gracias por ese amor que no tiene condiciones para mí. Reconozco también ahora que yo tengo necesidad de ti y que muchas veces fallo. Y hoy aprovecho, Señor, para pedirte perdón, Señor, por los pecados que he cometido. Y no quiero decir mis pecados porque no me los apropio, Señor, sino que te pido que tú me ayudes a que yo pueda vencer, que yo pueda ser esa persona que tú creaste para que yo fuera, que pueda vencer toda tentación. Dame la gracia de ser obediente, Señor. Dame la fortaleza para vencer toda tentación. Ayúdame, Señor. Yo quiero servirte a ti, yo quiero seguirte a ti. Y te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú preparas el camino por el que he de caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Allá con Dios. Continuamos con la lectura y comienza así. En el cuento, el pavo de Flannery O'Connor, el antihéroe y protagonista principal, es un niño llamado Ruler. Él tiene una pobre imagen de sí mismo porque a nada de lo que toca con su mano parece funcionar. Por la noche, mientras está en la cama, oye las palabras de sus padres. Ruler, eres un niño raro, dice su padre. ¿Por qué siempre juegas solo? ¿Y cómo voy a saberlo?, responde su madre. Un día en el bosque, Ruler descubre a un pavo salvaje y herido y se pone en marcha para perseguirlo. Si tan solo pudiera atraparlo, pensaba. Estaba seguro de que lo lograría, aunque tuviera que correr hasta el otro lado del estado. Se imaginaba entrando triunfante por la puerta de su casa con el chompipe, el pavo al hombro y toda la familia gritándole: miren a Ruler con ese pavo salvaje. ¿Dónde lo conseguiste? Qué buena imaginación. Y él orgulloso respondería: lo casé en el bosque. Pero en el fondo le cruzó una idea incómoda. Seguro que Dios me hará correr tras ese pavo toda la tarde para nada. Sabía que no debía pensar así de Dios, pero no podía evitarlo. Y eso lo hacía preguntarse si en verdad él era, como decían sus padres, un poco raro.
Al final el pavo se tropezó y cayó muerto, ya herido de antes por una bala. Ruller lo cargó sobre sus hombros y emprendió su marcha triunfal por el centro del pueblo. Mientras caminaba, pensaba que había estado mal en lo que había estado pensando. Dios me detuvo a tiempo. Debería estar agradecido. Gracias, Dios, murmuró. Este pavo debe de pesar unas 11 libras. Tú fuiste fuerte y generoso conmigo, Señor. Entonces aparecieron dos hombres que se sorprendieron al ver el pavo. Le preguntaron cuánto pesaba, cuánto tiempo lo había perseguido. Él respondió orgulloso, pero dijo que tenía prisa porque lo único que quería era llegar a casa. En el camino oró: Señor, mándame un mendigo antes de que llegue a casa. Y justo en ese momento apareció una anciana pidiendo limosna. Se acercó rápido, le puso la moneda en la mano y salió corriendo sin mirar atrás. Entonces se dio cuenta de que un grupo de chicos lo seguía. Les mostró el pavo con orgullo. Ellos se acercaron y cuando uno le pidió para verlo, en un movimiento rápido, se lo arrebató y salió corriendo con los demás. Ruller se quedó paralizado, sin poder reaccionar. Y cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. El pavo y los muchachos habían desaparecido. Empezó a caminar rumbo a su casa, pero al caer la noche sintió miedo y rompió a correr. Flannery O'Connor cierra esta historia diciendo que Ruller corría cada vez más rápido, con el corazón latiendo como loco, seguro de que algo terrible lo seguía muy de cerca, listo para atraparlo. Muchos de nosotros nos encontramos revelados, expuestos como Ruller. Nuestro Dios, al parecer, es aquel que benevolentemente nos da pavos y caprichosamente se los lleva. Cuando nos los da, es señal de su interés y su placer por nosotros. Y nos sentimos cerca de Dios y nos vemos impulsados a la generosidad. Cuando nos los quita, es señal de su desagrado y de su rechazo. Nos sentimos desechados por Dios. Pensamos que Él es voluble, impredecible, caprichoso. Pensamos que nos levanta solo para dejarnos caer. Recuerda nuestros pecados pasados y toma represalias por robarles a los pavos la salud, la riqueza, la paz interior, la progenie, el imperio, el éxito y la alegría. Y así, inconscientemente, proyectamos en Dios nuestras propias actitudes y sentimientos hacia nosotros mismos. Como escribió Blaise Pascal, Dios hizo al hombre a su imagen y el hombre le devolvió el cumplido. Por lo tanto, si nos odiamos, suponemos que Dios también nos odia. Pero no podemos asumir que sus sentimientos son los mismos que los que nosotros tenemos hacia nosotros mismos, a menos que nos amemos con compasión intensa y libremente. En su forma humana, Jesús nos reveló cómo es Dios. Expuso nuestros pensamientos y nos dio la manera de liberarnos de ellos. Se necesita una profunda conversión para aceptar que Dios es incesantemente tierno y compasivo para con nosotros tal cual somos. No a pesar de nuestros pecados y faltas, sino con ellos incluidos. Aunque Dios no tolera ni aprueba el mal, no retiene su amor porque exista el mal en nosotros. Debido a cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos, a veces nos resulta difícil creer esto. Como han dicho numerosos autores cristianos más sabios y más profundos que yo, no podemos aceptar el amor de otro ser humano si no nos amamos a nosotros mismos y mucho menos aceptar que Dios pueda amarnos. Una noche, un amigo le preguntó a su hijo discapacitado: Daniel, cuando ves que Jesús te está mirando, ¿qué es lo que ves en sus ojos? Después de una pausa, el niño respondió: sus ojos se llenan de lágrimas, papá. ¿Por qué, Daniel?, le respondió el papá. Luego de una pausa aún más larga, dijo: porque está triste. ¿Y por qué está triste? Daniel se quedó mirando el suelo y cuando por fin levantó la vista, sus ojos brillaban a causa de sus lágrimas. Porque yo tengo miedo, respondió. El dolor de Dios radica en nuestro temor a Él, a la vida y a nosotros mismos. Él se angustia por nuestro ensimismamiento y autosuficiencia. La tristeza de Dios reside en nuestra negativa a acercarnos a Él cuando hemos pecado y fracasado. Un desliz para un alcohólico es una experiencia aterradora. La obsesión de la mente y del cuerpo con el alcohol vuelve con la furia de una tormenta. Cuando la persona vuelve a estar sobria, está devastada. Y ahora nos dice el autor: cuando recaí yo mismo, tuve dos opciones: rendirme una vez más a la culpa, el miedo y la depresión,
o correr a los brazos de mi Padre Celestial? ¿Elegir vivir como una víctima de mi enfermedad o escoger confiar en su amor? Una cosa es sentirse amado por Dios cuando nuestra vida está en orden y todos nuestros sistemas de apoyo están en su lugar. Entonces la autoaceptación es fácil. Incluso podemos afirmar que estamos llegando a agradarnos a nosotros mismos. Cuando somos fuertes, estamos bien arriba en el control de todo y estamos en buena forma, tenemos una sensación de seguridad. Pero, ¿qué sucede cuando la vida se torna difícil? ¿Qué sucede cuando pecamos y fracasamos? Cuando nuestros sueños se rompen, cuando nuestras inversiones se desmoronan, cuando nos miran con recelo. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos cara a cara con la condición humana? Pregúntele a cualquier persona que acaba de pasar por una separación o divorcio. ¿Están enteros ahora? ¿Su sentido de seguridad sigue intacto? ¿Tienen un fuerte sentido de autoestima? ¿Todavía se sienten como hijos de Dios? ¿O es que Dios los ama solo en su bondad y no en su pobreza y quebrantamiento por igual? Nicholas Hartman escribió, esto del quebrantamiento es lo que necesita ser aceptado. Por desgracia, eso es justo lo que tendemos a rechazar. Aquí las semillas del rechazo a uno mismo echan raíces. Esta vulnerabilidad es el rasgo característico de nuestra humanidad que más necesita ser aceptado con el fin de restaurar nuestra condición humana hacia un estado de sanidad. Nuestro escepticismo y timidez nos impiden creer y aceptar que a pesar de nuestros errores, Dios nos ama. Y escucha bien esto, a pesar de nuestros errores, Dios nos ama. Sin embargo, aceptamos a Dios, pero no nos aceptamos a nosotros mismos. Busque una persona que se encuentre con Dios en plena confianza. ¿Qué le diría a esa persona? Thomas Merton responde, Dios nos llama a dejar de escondernos y a venir a Él sinceramente. Dios es el Padre que corrió al encuentro de su Hijo pródigo cuando llegó cojeando a su casa. Dios, sobre todo, a pesar de todo lo que podamos haber hecho, nos espera con los brazos abiertos, listo y dispuesto a que dejemos ese impostor en nosotros para encontrar en Él nuestra verdadera identidad. Y aquí debo confesar que yo también he estado allí sintiéndome más amado por Dios porque tuve una buena racha de consagración. Uh-huh. Y también he estado en la otra parte en donde me he sentido menos amado porque pequé. Uh-huh. Pero la verdad es que he estado equivocado. O sea, leyéndolo acá he estado equivocado porque al final Dios nunca ha dejado de verme como hijo. Sí. ¿Verdad? La historia del hijo pródigo. Yo siempre pienso en la parte de solo el padre podía reconocer que el que venía ahí en harapos era el hijo, ¿verdad? Porque él lo conocía. Y creo que a veces nos equivocamos. Cuando creemos que estamos haciendo la lucha y estamos teniendo victorias, decimos, hoy sí Dios me ama, pero la verdad es que Dios también nos ha amado con nuestro pecado, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo para traer redención y creo que al final todos hemos estado allí y es un buen momento para recordarlo. Definitivamente. La historia del hijo pródigo creo que es la de todos, ¿va? La de todos poder regresar. Pero yo quisiera hacer notar una cosa. Fíjense que yo siento que, no sé si todas las culturas, pero nuestra cultura hace una cosa que a veces fusiona mucho la identidad con el desempeño. Ajá. Por lo que estás diciendo. Yo pienso que Dios se agrada cuando hemos tenido una buena racha, sí, claro. Pero no es que nos haya dejado de amar cuando no la tuvimos, pero tampoco significa que le agradó que anduviéramos pecando. Entonces, tenemos esa dificultad de que mezclamos mucho la identidad con el desempeño y les voy a explicar un poquito qué significa eso. Por ejemplo, cuando, no sé su experiencia de niño, cuando le iba bien y tenía buenas notas, a veces tenía abrazo y felicitación, pero cuando no tenía buenas notas no había beso y abrazo, sino castigo. Y yo entiendo que tal vez una consecuencia debía haber, pero el beso y el abrazo siempre debían estar, ¿verdad? Pero como a veces nuestra forma, incluso nuestra cultura, no ha hecho eso, mezclamos el desempeño y el buen resultado con el amor. Entonces nosotros trasladamos eso a nuestra relación con Dios, lo que decía el autor, nosotros nos proyectamos en Dios y si nosotros nos odiamos pensamos que Dios nos odia, porque nosotros mismos en nuestra mente hemos fusionado esas cosas. Y parte de lo que leíamos al inicio en la Biblia es que nosotros tenemos de alguna manera que disociar eso para reconocer que Dios nos ama, pero Dios quiere que cambiemos. Y entonces eso es algo como raro, ¿verdad? Sí. O sea, y fíjense que qué tan grave es esto, que si yo fusiono esto
Y entonces digo, Dios es amor y siempre me ama, entonces no importa lo que haga. Y entonces como que Dios amara el pecado. Y uno dice, no, ahí sí ya me pasé de lado, ¿verdad? Ajá. Dios odia el pecado. Pero si me voy del otro lado, digo, Dios odia el pecado, pero yo peco constantemente. Y Me soy odia. peor, Dios me odia, ¿verdad? Y entonces, no, la Biblia nos habla claramente que Dios dice, yo te amo. Y tienes que cambiar tus caminos pecaminosos. Dice uno, ¿será que ya no me ama? No, te lo voy a decir de nuevo. Yo te amo, dice Dios, pero tienes que cambiar tus caminos pecaminosos. Y entonces esa dificultad es la que a nosotros a veces nos cuesta y creo que es lo que el autor nos está mostrando. Uno tiene que presentarse al Señor como es. ¿Y qué pasa si yo me entra tierra en el ojo? Pues me lavo el ojo, ¿verdad? Yo no me lo voy a dejar y decir, no, es que mi ojo es así, siempre se me pone rojo. Me lo he lavado y me lo vuelvo a ensuciar. No hacemos eso. Y lo mismo con el pecado. Que uno lo que tiene que hacer es arrepentirse rápido, lavarse y seguir sabiendo que Dios siempre nos ama, pero quiere que cambiemos. ¿Verdad? Y yo quiero decirle esto, amigo oyente, si tú estás en esa situación en la que estás con harapos, Ajá. el Señor te reconoce. Y yo creo que tendríamos dos opciones, al menos, pues, pero pueden haber muchas más, pero rendirnos al miedo, la culpa, desesperación, decir, pobrecito de mí, aquí estoy y me quedo en ese embarrado, en ese fango, o levantarme con valentía y correr a los brazos de mi Padre que me reconoce. Yo creo que esa es la invitación. Pero por otro lado, imagínate tú, si estás peleando con Dios, porque por alguna razón, yo no sé, también creo que es parte del comportamiento humano en el que sentimos que Dios muchas veces nos permite gozar de muchas cosas y luego nos permite caer. Imagínate, eso es lo que muchas veces creemos, así como decía el autor, nos sentimos desechados por Dios, pensamos que Él es voluble, impredecible, caprichoso, nos levanta solo para dejarnos caer. Y le decía el autor también, inconscientemente proyectamos en Dios nuestras propias actitudes y sentimientos hacia nosotros mismos. Es mentira del diablo, es mentira que te tiene ahí Mentira del diablo. agarrado, ¿verdad? Pero definitivamente no, Él es amor. Y no, la vida no es para eso, pues, o sea, de tener momentos buenos y momentos malos. Ya sea que el momento sea bueno, alaba. Ya sea que el momento sea dificultad, alaba. Ya sea que el momento tenga mucha presión, alaba al Señor. Y en ese momento, en el momento bueno, vas a aprender y disfrutar. En el momento malo, también vas a sacar conocimiento, aprendizaje. Pero que tu confianza esté en el Señor, ¿verdad? Recuerda que Él está esperándote. Tenemos que aprender a diferenciar entre la voz del impostor y la voz de Dios. Y yo recuerdo en bachillerato, a mí me costaban mucho las matemáticas. Y de hecho, tan mucho me costaban ustedes que en cuarto batch yo me eché matemáticas y me tocó que quedarme. Y yo de petén, estudiando aquí en la ciudad, me tocó que quedarme unas vacaciones porque perdí matemáticas. Entonces, en quinto batch, yo ya no, aparte que me quería graduar en limpio, ya no quería perder matemáticas. Entonces, habían dos voces, claramente. Y recuerdo que una voz me decía, tú eres buena comunicando, pero eras muy mala en los números. No lo vas a lograr. No vas a ganar matemáticas por más que te esfuerces. Pero había otra voz que me decía, hey, es verdad, te cuesta matemática, pero si te esforzas y estudias mucho, vas a poder ganar. Gané matemáticas con un promedio mayor de 90 puntos. Wow. Porque me esforcé mucho, pero porque escuché la voz de Dios que no condena. La voz del impostor me condenaba. Decía verdad, sí, me cuesta la mate, pero incluía mentira y condenación. La voz de Dios decía verdad, sí, Rosalind, te cuesta la mate, pero si te esfuerzas mucho, puedes ganarla. Hay esperanza. En la voz de Dios siempre vamos a encontrar esperanza. Ahora, digamos, este impostor, si uno se equivoca, uno puede llegar delante del Señor y uno pide perdón y el Señor te perdona, el Señor te ama y dice, está bien, hijo, levántate y no vuelvas a pecar, ¿verdad? No lo vuelvas a hacer. Pero digamos, esa voz del impostor suele estar ahí y como el enemigo es acusador y él está ahí constantemente hablándole a nuestro impostor y diciéndole, tú hiciste, y entonces suele pasar que Dios ya nos perdonó, pero pareciera que nosotros mismos seguimos recordándonos ese estado pasado, cuando Dios ya nos perdonó. Y deberíamos decir al impostor, en este caso, al enemigo y al impostor que está dentro de nosotros, decirle, cállate, porque, o sea, estar convencidos de que ese perdón que el Señor dio, que el Señor otorgó, ya se ha cumplido en nuestra vida. Yo creo que al impostor le encanta mucho ese impostor que vive en mí, como dice
el libro. Le encanta mucho la autocomiseración, ¿verdad? El autocompadecerse, el pobrecito yo. A veces le encanta al impostor que vive en mí. Pero yo creo que también se requiere la certeza y la valentía de decir, no, yo no voy a dejarme hacer por esto para nada, ¿verdad? Al contrario, yo voy a salir y disfrutar de esa plenitud que hay en Cristo. Y esa plenitud tiene que ver con la libertad y el entender cuál es la acusación y el no entender y no quedarnos atrapados en esa acusación. Pero esos dos lados son como, bueno, para los que les gusta, es como un equilibrio inestable, porque digamos, como cuando tenés algo así, tenés que tener una bolita aquí arriba, ¿verdad? De un lado, no sirvo para nada, no puedo, pero del otro lado, en vez de quedarte pero necesito a Jesús, te pasas hasta el otro lado, me presento perfecto y te volvés en el Dr. Merengue. Entonces, como que son los dos lados, ¿verdad? No es que seamos perfectos, sí, pero en el Señor, o sea, nosotros, esa identidad va a ser de siempre dependencia con el Señor. Y yo creo que este libro, creo que es una temporada que nos retará, siento yo cómo cambiamos la tónica, bastante más reflexivo para ver, porque desde que escribe, en la versión anterior decía, he tenido victorias desastrosas. Y uno dice, victorias desastrosas, ¿no? ¿Verdad? Derrotas magníficas. Dice, mis derrotas yo no las siento magníficas, ¿verdad? Entonces, o esa bendición, ¿verdad? Que el Señor desarme todos tus planes. Y uno dice, no, yo quisiera que el Señor apoye mis planes. Pero creo que nos estamos viendo retados a repensar las cosas, ¿verdad? Y yo espero que para usted sea este tiempo de reflexión de que las cosas no siempre son como nosotros queremos. Hay paradojas en el Señor, pero Él es un Dios que nos ama. Es un Dios que nos ama sin ninguna condición y quiere que nosotros demos al máximo lo que Él planeó para nosotros. A mí me encanta esa idea que Dios preparó de antemano buenas obras para que caminemos por ellas. Y yo quisiera saber cuáles son esas. Tal vez estoy persiguiendo en parte las correctas, pero tal vez hay algunas que no. Y quisiera estar en ese equilibrio inestable, porque todos los días tengo que decidir seguir al Señor. No es algo que lo decidí hace 10 años y todavía sigo con inercia. Pero la Biblia dice, para aquel que quiera, cada día tome su cruz y sígame. Y hoy yo quisiera hacerlo y espero que tú también quieras hacerlo. Hay una canción y quiero recordarla. Dice, el mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pude ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Y luego dice, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Y esta canción me hace pensar en esto que hemos estado hablando, porque quizás cuando pensamos en la conversación de Dios nos creó y Él nos hizo con un propósito, pero luego nos perdimos en el pecado y nos apartamos de Él. Y ahora venimos de vuelta y a veces creemos que somos lo que el pecado dijo que éramos, cuando realmente Dios tiene una expectativa de nosotros. Y personalmente yo se los digo, yo conocí al Señor y sé que soy imperfecto y sé que estoy en el proceso de parecerme más a Él, pero yo no quiero vivir mis días sin Él, ¿verdad? Porque lo mejor que me pudo haber pasado en mis años de vida tiene que ver con Él. Sí. Y creo que acá en la mesa ustedes también estarán en el mismo sentir. Y te lo digo a ti, quizás hoy estás viviendo una vida que no es la vida que Dios tiene para ti. Y el impostor te ha dicho que es lo que mereces o que es lo que eres, pero Dios tiene una expectativa diferente de ti. Y lo que decía Huguito, Dios dice, te amo. Oremos. Señor, en esta mañana me presento delante de ti y te muestro lo que soy, lo que pienso, lo que creo de mí. Y te pido, transfórmame, hazme a tu imagen. Permíteme escuchar tu voz y conocer tu voluntad para vivir conforme a lo que tú crees y piensas de mí. ¿Quién soy yo en ti? Y te entrego lo que soy, te entrego el pecado que ha habitado en mí y te pido, límpiame. Jesús, límpiame. Espíritu Santo, guíame para que pueda vivir conforme a tu voluntad. Que juntos podamos decirle no al impostor. Gracias, Señor, porque tú me haces auténtico. Solamente tú tienes la capacidad de hacerlo. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¿Qué se llevan del programa de hoy? Así es una lucha constante, ¿verdad? Y estará peleando contra mí todo el tiempo, pero tengo que fijarme en esa identidad en Cristo. Ross. Observa que la voz del impostor te condena, pero la voz de Dios nos da esperanza. Dos naturalezas. Por una parte, mi naturaleza pecaminosa, por otra parte, la nueva naturaleza de Dios está en mí, yo la puedo seguir.
Bueno, ahí está el reto para comenzar la semana. Yo quiero invitarlo, no se pierda el programa de mañana, porque Dios quiere seguir hablándonos acerca de identidad real. Y yo quiero invitarlo para que juntos nos despidamos del programa de hoy, como lo hacemos los lunes, diciendo que gracias a Dios hoy es lunes. Así que usted se prepara y le pido a Aner que por favor nos dirija en esta despedida monumental. Y lo decimos todos juntos. ¡Gracias a Dios! ¡Hoy es lunes! ¡Nos vemos mañana! Ya